Sí, 110, a veces 107, Y pero empezaban y se las iban últimas, agregando a medida que... las Ahí últimas clases. está. Bueno, bueno, vamos a ir, si pueden, comenzando, así terminamos temprano. Este, bueno, los dos prácticos estos que nos están quedando, ya teoría terminaron, ¿no? La mayoría sí, ¿no? Ya las clases de teoría ya están finalizadas, ¿no? Sí, Sí, creo que queda una el viernes que viene de auditorías especiales, pero Ah, ya no ok, sé si entra al parcial. perfecto, bueno. Así que bueno, vamos a ver hoy los últimos, digamos, dos prácticos, que bueno, son prácticos nuevos, que tratan, digamos, sobre los otros tipos de informes este, que permiten, que tenemos como posibles ofrecimientos de servicios profesionales, ¿sí? El informe, digamos, la auditoría de estados contables y moneda histórica, por supuesto, puede ser por ahí uno de los principales trabajos del auditor, pero la realidad es que tenemos un gran abanico de informes y de servicios profesionales que podemos otorgar, digamos, a nuestros clientes. Y nosotros de la cátedra entendemos que es muy importante que conozcan ustedes digamos, la auditoría no se termina en la auditoría de estados contables. Sin ir más lejos, bueno, no está por ahí justo en estos prácticos, pero por ejemplo el trabajo de la certificación, la verdad que es muy utilizado y muy demandado por nuestros clientes, digamos, por distintos motivos, al menos acá en Argentina, digamos, ¿no? Así que bueno, la idea de ir incorporando estos prácticos nuevos es nada, poner en la práctica algunos pequeños ejercicios o consultas sobre estos otros servicios profesionales que están incluidos en las normas. En el trabajo práctico 28 vamos a ver, esto muy brevemente, obviamente, los servicios de información financiera prospectiva y controles de una organización de servicio. Y en el caso del 29, vamos a ver servicios sociales, servicios relacionados y balance social. Ahí se me confundieron los dos conceptos. Bueno, acá yo le puse un link, pero obviamente lo pueden buscar en internet, el informe número 22 del CENSIA, que la verdad que es muy útil porque tiene todos los modelos de informe de todos los servicios, ¿sí? Arranca desde el informe de auditoría hasta el informe de procedimiento acordados, informe de control de servicio, bueno, todos los informes que están en la resolución técnica 37 tienen su modelo en este informe y la verdad que son de mucha utilidad, sobre todo para que vean, digamos, y cómo es un informe, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es, no, digamos, los informes estos, por supuesto, son modelos y tienen una o dos carillas. Cuando vemos un tipo de servicio, la verdad que les va a resultar muy útil ir a este informe y ver los modelos para terminar de alguna manera tangibilizando de qué estamos hablando, ¿sí? Así que bueno, vamos con una pequeña introducción y seguimos. Cuando hablamos de otros encargos de aseguramiento, siempre estamos hablando de trabajos o encargos que dan seguridad, ¿sí? Distinto es el caso de los servicios relacionados, que vamos a ver en el otro práctico, donde el trabajo del auditor no brinda ningún tipo de seguridad, ¿sí? Ahora, en este caso, como pueden ver, esto me parece que lo dio Guillermina, puede ser al principio, ¿no? No sé si se recuerdan, la profesora Mercapides. Sí, en la primera clase. En la primera clase, claro. Está dentro de los servicios que brindan seguridad o encargos de aseguramiento, está por supuesto la auditoría como uno de los principales, la información financiera histórica, luego las revisiones de información y luego todos los otros encargos que sin ser auditoría o revisión de información financiera también brindan seguridad.
Y bueno, ¿y cuáles son estos servicios? Y bueno, en el capítulo 5 de la resolución técnica 37 están detallados cada uno de estos otros encargos de aseguramiento. Como primero está el otro encargo de aseguramiento, digamos, en general, que se puede usar por ahí para un análisis, un control interno, por ejemplo, y otras cuestiones. El examen de información contable prospectiva, que lo vamos a ver ahora en este trabajo práctico. Luego están los informes sobre los controles de una organización de servicio, que también lo vamos a ver en este trabajo práctico. Luego están los encargos de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto invernadero, que es una cuestión bastante específica, pero que cada vez tiene mayor uso. Por supuesto, acá estamos hablando de clientes por ahí grandes o importantes, ¿no? Empresas de gran envergadura que demandan este servicio. Luego están los encargos de aseguramiento para informar sobre la compilación de información contable pro forma incluida en un prospecto. Y como último punto están los encargos de aseguramiento del balance social, que lo vamos a ver en el trabajo práctico 29. Bueno, ¿por qué en el trabajo práctico 29? Bueno, uno con los trabajos prácticos, de alguna manera lo que sigue son las unidades temáticas del plan de estudio. En este caso, el balance social está en la unidad, me parece que era 16, así que por eso quedó en el 29. Pero bueno, dentro entonces de los otros encargos de aseguramiento, tenemos estos 6 tipos de encargos tratados en la norma, y hoy vamos a ver en este trabajo práctico 2 de ellos, ¿sí? El examen de información contable prospectiva y los informes sobre controles de una organización de servicio. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la información contable prospectiva. Lo primero que nos consulta el práctico es, bueno, ¿para qué se utiliza la información contable prospectiva y cuál es el objetivo de un encargo de aseguramiento sobre información contable prospectiva? Acá alguno, a ver si puede aportarnos alguna información, digamos, ¿para qué se utiliza la información contable prospectiva? ¿Qué se imaginan? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Son estados contables proyectados? La perspectiva. Y eso puede ser, sí, claramente puede ser. Estamos tratando de, si están bien proyectados, todo lo que es al proceso, para asegurarnos de que esa proyección no sea un invento o una construcción sin sentido, sino como buscándole si ellos proyectan que van a crecer a tanto por ciento, esto, todo detallado. Y en realidad, lo que se está viviendo en la economía y todo eso, si esa proyección tiene algún sentido o una futura realidad, digamos. Claro, ese, digamos, por ahí, de alguna manera, sería el objetivo del encargo de este aseguramiento, que en definitiva es darle seguridad, porque acá estamos dentro de los encargos que brindan seguridad, que la información financiera o contable prospectiva elaborada por la sociedad o por la empresa o por el ente, damos seguridad sobre la misma de que, digamos, está realizada en base a los supuestos y demás cuestiones que ahora vamos a ver. Y bueno, ¿y para qué la usan? Digamos, normalmente las empresas se pueden presentar, digamos, estados completos, proyectados, ¿sí? Como hacer una especie de balance completo. También hay flujo de fondos, un estado de situación patrimonial, por ejemplo, solamente estados individuales. Y bueno, principalmente esta información obviamente es utilizada por terceros para, normalmente, esto de otorgar un crédito, analizar una capacidad de repago, ¿sí? Si para, por ejemplo, otorgar una línea importante de financiación, algún proyecto de inversión, y también, por supuesto, como control de gestión. La misma empresa usa sus presupuestos o proyecciones, digamos, ¿no? Y bueno, como mencionábamos, el objetivo de este tipo de encargos
es que el contador emita un informe sobre la información contable prospectiva preparada por la sociedad, ¿sí? Esto es como el balance, como un estado contable, lo prepara la sociedad. ¿Y por qué es prospectivo? Bueno, porque esa información está hecha sobre o en base a supuestos acerca de hechos futuros y posibles acciones que la dirección de la entidad pueda tomar, ¿sí? Digamos, acá hay dos cuestiones contingentes de alguna manera, ¿no? La primera es que esos hechos, digamos, futuros sucedan, ¿sí? Uno puede hacer, en el caso de un pronóstico, por ejemplo, estimar determinadas cuestiones, incrementos o disminuciones de la demanda, inversiones y demás. Y después también está, obviamente, las acciones que va a tomar la dirección en función de esos presupuestos o acciones a tomar, digamos, ¿no? Con que se cumplan solo los hechos futuros y las acciones de la sociedad son distintas de lo que había planificado, y seguramente el estado ese prospectivo sería distinto, ¿sí? ¿Se entiende este concepto? Son las dos cuestiones, de alguna manera contingente, donde tenemos, por un lado, los supuestos, que también incluyen esos supuestos de lo que vaya a pasar, también incluyen, digamos, cuáles son las acciones que la dirección va a tomar, ¿sí? En el sentido de, bueno, cuánto va a invertir, cuánto va a financiar y un montón de otras cuestiones. Otra cuestión importante es que esta información prospectiva puede presentarse bajo dos maneras, digamos. Un pronóstico o una proyección. ¿Saben cuál es la diferencia entre ambas o a qué corresponde cada una? Les doy una ayuda, piensen en el tiempo. Un pronóstico del tiempo, ¿a qué se refiere? La diferencia es que el pronóstico incluye supuestos que la gerencia espera que se den, mientras que las proyecciones pueden ser varias en simultáneo y no necesariamente vayan a ocurrir. Claro, muy bien, ¿no? En el pronóstico, de alguna manera, lo que plantea un pronóstico son situaciones que se esperan que vayan a suceder, ¿sí? Por ejemplo, está la estimación del dato, vamos a la Argentina, ¿no? La estimación del dato de inflación, está estimado un tipo de cambio estimado X, unas inversiones, una demanda, hay toda una proyección, bueno, un pronóstico de esas variables, y bueno, y cómo van a ir evolucionando. Otra cuestión distinta es una proyección donde por ahí son distintos cursos de acción que la empresa, o que no necesariamente tienen que ocurrir, sino que son alguna especie por ahí de simulación, como por ejemplo decir, bueno, ¿qué pasaría si, no sé, lanzamos tal producto? ¿Sí? Cuando en realidad esa sociedad todavía no ha invertido, por ejemplo, para lanzar o ni tiene la inversión en activo fijo para producir ese producto, pero bueno, una proyección sería, bajo ese supuesto, bueno, cómo se cambiaría, por ejemplo, el estado de resultado o el flujo efectivo de tener X producto ya en el mercado. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la diferencia? El Bueno, pronóstico es como un escenario. sí, te escucho, ¿no? Nada de eso, que el pronóstico es como un escenario que se plantea y la proyección no es un escenario, sino que es la acción dentro de un escenario. Sí, a ver, o sea, el pronóstico es lo que se espera que suceda en función de la situación de la cual partimos, ¿no? Un pronóstico, por ejemplo, va a considerar un aumento en las ventas en función de la capacidad instalada, por ejemplo, que tenga hoy la sociedad, ¿sí? Imagínense, no sé, una sociedad que produce cemento y tiene, digamos, un horno hoy en funcionamiento, ¿no? No va a poder proyectar o pronosticar, digamos, una producción mayor que la capacidad de ese horno. Ahora, una proyección, por ejemplo, podría ser cuál sería el escenario futuro si la sociedad
tendría 2 hornos, digamos, ¿no? Para producir, digamos, ¿no? Una situación que claramente hoy no está, ni se va a dar en el inmediato, porque demandar la construcción de unos hornos de esos cemento demanda por ahí una inversión significativa, que eso estaría, digamos, presupuestado, pero demanda tiempo, ¿sí? Estaríamos hablando en la proyección de situaciones que no se darían no van a ocurrir en lo inmediato, digamos, ¿no? Pero sirven para evaluar cursos de acción, distintos cursos de acción, digamos, ¿no? O una proyección, por ejemplo, se podría decir, ahora, bueno, la inflación se fue mucho, ¿no? Pero decir, cuando estábamos, por ejemplo, en una inflación con el 30%, bueno, hacer un balance proyectando una inflación del 100%, ¿sí? Que era un hecho que hasta hace unos años no iba a ocurrir, hoy puede ser que ocurra, pero como para analizar un escenario y bueno, y por ahí la sociedad estar preparada eventualmente para tratar de mitigar esos efectos, ¿sí? Lo más usual son casi los dos, no es que hay uno que se usa más que el otro. Bueno, la pregunta 2 dice, ¿cuál es el nivel de seguridad brindado en este tipo de encargos y qué diferencias existen respecto a la antigua norma de auditoría? Acá, bueno, el nivel de seguridad, recién lo conversamos. Este tipo de servicio profesional está dentro de los otros tipos de encargos que brindan seguridad. Así que acá hay seguridad, se brinda seguridad. Y la diferencia que existe respecto a la antigua norma de auditoría es que la nueva norma plantea poder dar, digamos, un grado de satisfacción, expresarse de manera positiva sobre los supuestos, en un caso, a mi criterio, bastante excepcional, en el cual, digamos, se haya obtenido un alto grado de satisfacción sobre los supuestos. ¿Sí? Acá normalmente todo lo que es sobre los supuestos es una opinión en sentido negativo. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En el sentido de que no hemos tomado conocimiento de situaciones y demás, y por ahí sí se expresa de forma positiva la opinión respecto de la elaboración de la información, ¿sí? En este caso, la nueva norma permite esto de expresarse de manera positiva sobre los supuestos, pero bueno, es una situación realmente muy excepcional. Cuando estamos hablando de situaciones que pueden o no ocurrir, expresarse de manera positiva sobre eso sería un tanto arriesgado o riesgoso, salvo que realmente se tenga un grado de satisfacción muy importante sobre esos supuestos, ¿sí? Esto, a modo de comentario, que es lo que ha cambiado, pero que no se utiliza mucho. Y bueno, y como decía al principio, bueno, acá el nivel de seguridad brindado, dice la información contable prospectiva se relaciona con hechos y acciones futuros, ¿sí? El contador, entonces, digamos, no está en condiciones de concluir acerca de si esos digamos, resultados futuros se alcanzarán. Los elementos de juicio disponibles para la evaluación de los supuestos hacen difícil la obtención de un grado de satisfacción suficiente para expresar una opinión positiva de que los supuestos están libres de incorrección significativa. Por lo tanto, al informar sobre los supuestos de la dirección, el contador proporciona solo un grado de seguridad limitada. Eso es la norma. Hoy, con la actualización que tuvo la resolución técnica 37, a través de la 53, bueno, ha incorporado esta alternativa de poder opinar de manera positiva sobre los supuestos, pero la verdad que es algo excepcional esto, ¿sí? Y ahora vamos a un pequeño ejemplo, digamos, de cómo quedarían redactados el párrafo de la conclusión y el de las otras cuestiones en un informe sobre información contable prospectiva, ¿sí? Después, todo el informe, véanlo en este informe 22, que están todos los ejemplos, ¿sí? Pero vamos a concentrarnos ahora en estos 2 párrafos del informe. Nos plantea un caso donde, bueno, somos contratados para realizar un encargo de aseguramiento sobre los estados contables prospectivos al 31 de diciembre del 2022,
preparados como pronóstico de Matchpoint Sociedad Anónima. La información contable prospectiva fue preparada a solicitud de una entidad financiera en relación al otorgamiento de un préstamo a 3 años del trabajo realizado. No ha tomado conocimiento de situaciones a mencionar en el informe, es decir, que vamos a estar emitiendo un informe limpio o sin salvedades. Nos pide que redactemos el párrafo de conclusión y de otras cuestiones que incluiría en su informe de aseguramiento de contador público independiente sobre los estados contables prospectivos. Bueno, el párrafo de conclusión lo podemos redactar así, y en este tipo de encargo es como que hay dos, digamos, el contador opina o comenta dos situaciones. La primera es, como decíamos, sobre los supuestos, que normalmente es de manera negativa, y luego sí sobre cómo han sido confeccionados digamos, los estados financieros, porque puede ser que por ahí los supuestos sean razonables o estén bien planteados, pero luego, cuando se elabora la información proyectada, digamos, tenga errores, como por ejemplo, si la capacidad instalada, les digo, no sé, volvamos al caso este del cemento, no sé, si la capacidad instalada del horno son de, no sé, 5.000 bolsas por mes, y en ese pronóstico se presupuestan, digamos, 7.000 bolsas por mes, y bueno, eso, digamos, va a estar mal, ¿sí? No va a poder ser. O en el caso de una proyección, por ejemplo, ¿sí? Donde prevean una inversión y en ningún lado está de dónde va a salir esa plata o cómo se va a conseguir, digamos, ¿no? Así que bueno, tenemos el párrafo este de conclusión sería: sobre la base de mi examen, de los elementos de juicio que sustentan los supuestos, como punto 1 dice, nada llamó mi atención que me haga pensar que los supuestos descritos en nota no brindan una base razonable para el pronóstico. ¿Por qué dicen nota? Y porque, por supuesto, en un estado contable proyectado o prospectivo, tiene que haber una nota claramente donde estén todos los supuestos mediante los principales, mediante los cuales se elaboró dicha información, ¿sí? Y luego está el otro párrafo que dice, en mi opinión, los estados contables proyectados de Matchpoint al 31 de diciembre del 2022, preparados como pronóstico, han sido confeccionados en forma adecuada sobre la base de dichos supuestos y se presentan de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, ¿sí? Sobre las dos cuestiones, que la presentación es de acuerdo a las normas contables y que la información ha sido adecuadamente preparada sobre la base de los supuestos mencionados en el estado contable, ¿sí? ¿Se entendió esta parte de cuál es la opinión? Profe, una consulta, porque en este caso sería un marco de presentación razonable, porque hablamos de las normas contables profesionales, Sí. pero ¿podría ser que se prepare bajo un marco de cumplimiento? Sí, de algún otro marco, como por ejemplo algún cumplimiento interno, por ejemplo, sería alguna empresa por ahí muy grandes que tienen, o digamos, subsidiarias que tienen que elaborar estados contables o presupuestos proyectados, pero no por ahí con normas contables profesionales argentinas, sino con un marco interno definido de cumplimiento, ¿sí? Bien, gracias. Profe, Sí, si no consideras razonables los supuestos, la sí, opinión no va a ser favorable para los estados tampoco. claro, Porque a son ver, supuestos digamos, extraños. claro, si los supuestos no brindan una base razonable para ese pronóstico, es como que todo el pronóstico Está mal hecho. ya digamos, estaría mal confeccionado, digamos, ¿no? Así Y que ya, la verdad que estaríamos si no, en un contexto más complejo, digamos, ¿sí?
Y si no estás de acuerdo, tenés que mencionar qué supuesto no compartís en el 1. Sí, a O ver, solo no referís. es tanto, claro, a ver, no es tanto, digamos, a ver, no sé si compartirlo por ahí la palabra justa, ¿no? Acá es la razonabilidad de esos supuestos, ¿no? Si esos supuestos son irracionales, digamos, la verdad que toda la información elaborada en función de ese supuesto irracional no va a ser no va a ser de utilidad, digamos. Así que por supuesto va a estar ¿cómo es? Va a tener una opinión contraria, ¿sí? O una salvedad, dependiendo, ahí siempre, ¿no? Acá estamos en un marco de aseguramiento en el cual está sobre bases selectivas y el tema de la significatividad, ¿no? Tenemos las dos cuestiones. Puede ser que sea un hecho, por ejemplo, significativo, pero por ahí no generalizado, o que concluimos que, digamos, que los estados contables proyectados como en su conjunto son razonables. Ahora tienen una situación que mencionar por X supuesto. Bueno, habrá que mencionar solo esa situación, ¿sí? Sería como una excepción, como cuando vimos en el informe de auditoría de estados contables normal, de histórico, acá sería lo mismo. ¿Sí? Lo mismo si pasa que hay alguna parte que está mal elaborada, algún rubro, alguna cuestión, y bueno, habrá que digamos, analizar la significatividad de esa cuestión dentro de estos estados contables proyectados en su conjunto. Ahí es lo mismo que cuando uno analiza en una auditoría o en una revisión, digamos, ¿sí? Bien, gracias. Vamos. Bueno, y después acá se agrega otro párrafo, otras cuestiones, con dos cuestiones muy relacionadas a este tipo de servicio, que dice: llamo la atención de que es probable que los resultados reales sean diferentes del pronóstico, ya que los hechos previstos no siempre se producen según lo esperado y la variación podría ser significativa. ¿Sí? Yo puedo concluir que los supuestos son razonables. Ahora, yo no tengo una bola de cristal para asumir que esos supuestos realmente van a suceder, ¿sí? Que sean razonables no quieren decir de ninguna manera que realmente vayan a suceder, y por supuesto que puede haber variaciones significativas por infinidad de motivos. Imagínense lo que fue, por ejemplo, cuando irrumpió el COVID, ¿sí? ¿Sí? O sea, nadie esperaba esa situación. Yo les puedo asegurar que cualquier estado proyectado hecho a pre-COVID y post-COVID, la variancia con la realidad debe haber sido muy importante. Ahora, no por ese motivo, ¿sí? Los supuestos anteriores a esa situación no eran razonables, ¿sí? Eran razonables. Lo que pasa es que, bueno, después irrumpió una situación, nada, que no estaba prevista y pasó lo que pasó, ¿sí? O sea, por más que, lo que quiero que se queden es que por más que los supuestos sean razonables, de ninguna manera eso quiere decir que vaya realmente a pasar. Puede llegar a pasar, pero no necesariamente, ¿sí? Y las variaciones pueden ser significativas. Y luego también se informa que hay una especie de restricción, digamos, a la distribución, o se informa que el informe se emite únicamente, bueno, para uso de Matchpoint y la entidad financiera, y que no asume ninguna responsabilidad por su distribución o utilización por partes distintas de las aquí mencionadas, porque la realidad es que un tercero puede no disponer de mucha información y llegar a tomar decisiones equivocadas o erróneas en función de esa información, ¿sí? Y nosotros, habiendo hecho un informe sobre esos estados contables proyectados, si alguien toma una decisión y no aclaramos esta situación de que solo fue hecho para el uso de estas partes, podemos llegar a tener algún inconveniente, ¿sí? Bueno, hasta acá sería lo que es la información contable prospectiva, uno de los tipos estos de encargo que vimos
que están dentro de las normas sobre otros encargos de aseguramiento. Vamos a ver ahora el otro tipo de encargo, que está en el punto C del capítulo 5 de la resolución técnica, que es informe sobre los controles de una organización de servicio. Bueno, lo primero que nos pregunta es cuáles son las clases de informes sobre controles en una organización de servicio que se encuentran tanto en las normas contables locales como en las internacionales. Esto no sé si alguno lo sabe, le suena, lo ha escuchado, lo vieron en la teoría, tipo 1, tipo 2. Y había uno que era sobre el diseño y otro sobre el cumplimiento de los controles. Claro, la gran diferencia es el de tipo 2, en definitiva, si bien incluye el diseño, la gran diferencia es que habla también sobre la eficacia de esos controles y específicamente para hablar de eficacia lo que analiza es cómo han funcionado esos controles a lo largo de un periodo, ¿sí? Con lo cual la seguridad que brinda ese tipo de informe es superior a la del tipo 1, que en definitiva es como el diseño de los controles a un momento dado. Ahora, como contrapartida, uno dice, bueno, pero entonces todos van a contratar el control del informe tipo 2. Por supuesto, los costos asociados al informe de tipo 2 van a ser muy distintos de los de tipo 1. Así que ahí va a depender de un montón de factores cuál se decida solicitar, ¿sí? No es que uno dice, bueno, este da más seguridad, mucho mejor. En la práctica se usan los dos por esta cuestión de que tienen distinto esfuerzo de auditoría, distintos tiempos y demás cuestiones, y ahí a veces se evalúa que puede llegar a ser lo más conveniente directamente uno de tipo 1. Así que bueno, como muy bien decía, tenemos el informe de tipo 1, que es un informe sobre la descripción y el diseño de los controles a un momento dado, ¿sí? Acá es, por ejemplo, no sé, el 31 de diciembre del 2021, ¿sí? Y después está el informe tipo 2, que es un informe sobre la descripción, el diseño y la eficacia operativa de esos controles en un periodo dado, ¿sí? Acá ya estamos hablando de un periodo, por ejemplo, un año o mínimo 6 meses tienen que ser, sobre cómo han funcionado estos controles, ¿sí? El informe de tipo 1, que era la descripción y diseño de los controles, comprende dos cosas. La primera es la descripción por parte de la dirección, bueno, del sistema y los objetivos de control, diseñado e implementado en una fecha determinada, junto con una aseveración escrita sobre la presentación razonable de la descripción y de la idoneidad del diseño de los controles para alcanzar el objetivo de control. Y luego, sí, el informe del contador de seguridad razonable, y acuérdense que acá estamos dentro de los encargos que brindan seguridad, con opinión sobre la descripción del sistema y los objetivos de control y otros controles relacionados, así como la idoneidad del diseño de los controles para alcanzar los objetivos fijados, ¿sí? Y ahora vamos a ver, fíjense que en el caso del tipo 2, que ya estamos hablando sobre un informe sobre la descripción, diseño y eficacia operativo de los controles, comprende también esta descripción de la gerencia, ¿sí? Que incluye la eficacia operativa a lo largo de un periodo, y un informe de un contador que otorga seguridad razonable, que incluye dos cuestiones. La opinión sobre la descripción del sistema y objetivos de control e idoneidad del diseño de los controles para alcanzar los objetivos de control especificados y la eficacia operativa de dichos controles a lo largo del periodo, ¿sí? Esta es la gran diferencia. Así que va a hablar sobre la eficacia, es decir, de cómo funcionan realmente esos controles, y para analizar esa eficacia lo hace a lo largo de un periodo, ¿sí? Con lo cual brinda mucha más seguridad. Y luego va a haber una descripción en el mismo informe de las pruebas de controles realizadas por el contador y de los resultados obtenidos. Obviamente acá estamos hablando de las principales, ¿sí? Bueno, acá está un poquito eso que ya mencionamos, ¿no? ¿Qué tipo de informe resulta más útil para los auditores de las organizaciones usuarias y por qué?
Sí, ahí qué les parece, un poquito lo que hablamos recién, ¿no? El de tipo 2, obviamente. Sí, muy bien. Sí, acá el informe de tipo 2 es el más útil, pero bueno, como mencionábamos, también es más caro, más trabajoso, más dificultoso. Siempre hay que abarque un periodo mínimo de 6 meses, dice. El informe tipo 2 también cubre los controles internos de una organización de servicios sobre la presentación de informes financieros, pero las pruebas se realizan durante un periodo de tiempo, como 6 meses, 1 año, y no una fecha dada, como en el caso del tipo 1. Dado que cubre un periodo de tiempo frente a un punto en el tiempo, el informe tipo 2 es más riguroso y contiene más información sobre la eficacia de los controles del proveedor. Pero bueno, como contrapartida, demanda mucha más inversión y mucho más tiempo. Para una empresa que depende de los controles de la organización de servicio, este informe tipo 2 es preferible porque demuestra que los controles funcionaban eficazmente en la organización de servicios durante todo el periodo analizado, supónganse un ejercicio, ¿no? Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Dice que esta confianza permite a muchos usuarios identificar los controles que se producen en la organización de servicios y documentar esos controles dentro de la estructura de control interno de su entidad. ¿Sí? Así que nos quedamos con este tema de la mayor utilidad del informe tipo 2, pero como contrapartida demanda un mayor esfuerzo, mayor inversión, mayor costo. ¿Sí? Y ahora ya yendo por ahí a lo que es la redacción del informe, hay dos apartados que son propios, digamos, de este informe, del objeto del encargo y de la opinión. Acá estamos hablando para un informe de tipo 2, ¿sí? En el objeto del encargo diría algo así: he sido contratado para informar sobre la descripción durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2021 del sistema La Plata Software utilizado en el procesamiento de las transacciones de los clientes de Matchpoint adjunta a este informe, y la descripción esa va adjunta en el informe, como por ejemplo cuando van los estados contables, adjunto al informe contable, cuya página está numerada de 1 a 23 en adelante de la descripción, así como el diseño y la eficacia operativa de los controles relacionados con los objetivos de control mencionados en la descripción. Y luego el párrafo de opinión contaría de estas 3 ítems. Como punto A, dice, mi opinión, en todos sus aspectos significativos, y esto, recuérdenlo, es muy importante, siempre que hablamos de seguridad, estamos hablando de esa seguridad asociada a la significatividad, ¿sí? Acá se trabaja siempre sobre bases selectivas. La descripción dice, la descripción presenta razonablemente el sistema La Plata Software tal como estaba diseñado e implementado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de esa fecha. Después dice que los controles relacionados con los objetivos del control establecidos en la descripción estaban adecuadamente diseñados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Y luego, y esta por ahí la parte más, lo que más se diferencia del tipo 1, dice, los controles examinados, que fueron aquellos necesarios para obtener un aseguramiento razonable de que los objetivos de control establecidos en la descripción fueran logrados, operaron eficazmente durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. ¿Sí? Fíjense que al decir los controles examinados que fueron aquellos necesarios para obtener un aseguramiento razonable, lo que estamos diciendo ahí es que justamente que no verificamos todos, ¿sí? Que verificamos aquellos que consideramos que eran de mayor significancia para el trabajo, ¿sí? Bueno, hasta acá este práctico. No sé si tienen alguna consulta. No, profe. ¿Alguna duda? Sí, el objetivo es, obviamente no es la misma extensión que, por ejemplo, tenemos con el práctico de informe,
pero bueno, que tomen mayor contacto con estos otros tipos de informes, para que sepan que existan, que los tengan en el radar, y que cuando alguien les consulte, por supuesto, tengan idea de qué estamos hablando, de qué tratan los mismos, y dónde lo pueden buscar en las normas, ¿sí? Bueno, vamos al otro. A ver. Vamos a abrirlo. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, Sí, profe. Sí, sí. ¿Ahí se ve? Ah, perfecto, bueno. Bueno, vamos a ver este práctico 29, último de la guía. Tenemos introducción, planteo de resolución, servicio relacionado y balance social. Balance social, acuerden, estaba dentro del capítulo 5 que vimos, es un encargo de aseguramiento, ¿sí? Brinda seguridad. Servicios relacionados no brindan seguridad, ¿sí? Nosotros hacemos un trabajo e informamos el resultado del procedimiento que aplicamos, pero de ninguna manera vamos a decir que la información, por ejemplo, es razonable. Lo único que vamos a decir es que aplicamos determinado procedimiento y en función de ese trabajo vamos a comentar, digamos, el resultado de la aplicación de ese procedimiento. Pero no vamos a brindar ningún tipo, digamos, de seguridad respecto de la información a la cual le aplicamos el procedimiento, ¿sí? Esto es muy importante porque es una diferencia muy significativa en estos servicios comparado a los que son los que están dentro, los encargos de aseguramiento, ¿sí? Así que bueno, como vimos, el punto F del capítulo 5 de las normas sobre otros encargos de aseguramiento, está el balance social, y en el capítulo 7, que trata sobre las normas de servicios relacionados, trata tres normas sobre, digamos, tres tipos de encargo. El primero es el encargo para realizar procedimientos acordados, cuyo mayor, digamos, exponente es esto del due diligence, supongo que lo habrán escuchado, es esto de cuando hay una sociedad que compra otra y se contrata por ahí algún auditor para hacer determinados trabajos, aplicar determinados procedimientos, ¿sí? Luego están los encargos de compilación, que también lo vamos a ver acá en el trabajo, y luego están los informes especiales no incluidos en el capítulo 5, ¿sí? Acá este párrafo, si bien no está desarrollado en el trabajo práctico, se refiere a aquellos, digamos, informes cuando son por ahí algún requerimiento específico, por ahí de algún organismo de contralor, sobre algún cumplimiento, que lo único que hacemos es, bueno, lo único que hace, el trabajo se refiere a mencionar si se aplica, si cumplió o no cumplió con tal requerimiento o tal ley, y no opinar sobre la razonabilidad de la información, ¿sí? Bueno, vamos ya a los servicios relacionados. Bueno, ¿cuáles son los servicios incluidos dentro del capítulo 7? Son los tres estos que vimos. Vamos a ver el encargo para realizar procedimientos acordados. ¿Por qué se lo denomina procedimientos acordados y cuáles son las partes intervinientes? ¿Sí? ¿Por qué piensan que es procedimiento acordado? Si acá no... Se acuerda entre la relación tripartita.
entre el comitente, el usuario y el profesional. Claro, ¿sí? Acá no es como una auditoría donde es el profesional quien decide qué procedimientos aplicar y cómo reunir los elementos de juicio y hasta dónde tengo que reunir, sino que acá es todo lo contrario, está perfectamente determinado y por escrito cuáles son los procedimientos que voy a aplicar, cuál es la muestra que voy a aplicar y demás cuestiones relacionadas, ¿sí? Por Profe, eso estamos... ¿se puede Sí, entender el contrato de procedimientos acordados como la naturaleza de la limitación al alcance? Vos haces esto y solo esto. claro, tal cual. Y Bien. me tenés que informar el resultado de esto. Digamos, la contratación es, yo no te pido una auditoría, nada que ver, acá no hay seguridad. Donde en la auditoría es el profesional quien determina cómo hace la auditoría, ¿sí? Que hasta dónde va, qué procedimiento aplica y demás. Acá no. Acá uno lo que va a hacer como auditor es aplicar exclusivamente los procedimientos acordados, que tienen que estar, digamos, por escrito, de la manera en que fueron acordados y con el alcance, ¿sí?, que fueron acordados. En la fecha que fueron acordados, bueno, queda todo perfectamente reflejado ahí y lo que tenemos es que informar el resultado o los hallazgos de la aplicación de esos procedimientos, ¿sí? Y bueno, y después acá muy bien, como decían, las partes intervinientes, de alguna manera son claramente esto del tripartito que no se da en la, no, digamos, en la auditoría siempre hay un tercero, usuario, pero no está en el contrato o en el acuerdo. ¿Sí? El acuerdo normalmente es entre la empresa y el auditor, y después la comunidad de negocios es la que ve el informe cuando se publican los estados contables, ¿sí? Acá no, acá está perfectamente identificado las tres partes que están relacionadas, que tenemos, bueno, vamos a pasar, que está el comitente, que es quien encarga el trabajo, el contador, que es el que realiza los procedimientos, y los usuarios, digamos, de la información. El objetivo, bueno, de este encargo es de un objetivo para realizar procedimientos acordados sobre información contable, es que el contador lleve a cabo procedimientos en su naturaleza son de auditoría, ¿sí? Es un expertise del auditor este trabajo, que el contador, el ente y un tercero hayan convenido, así como también presentar un informe que contenga los hallazgos derivados de su trabajo. Las disposiciones de esta norma podrán utilizarse para encargos relativos a información no contable, siempre que el contador tenga el conocimiento adecuado en la materia de objeto de análisis y existan criterios razonables en los que pueda basar sus hallazgos. Se lo denomina así, de procedimientos acordados, porque los procedimientos realizados por el contador son acordados por escrito previamente a la realización de los mismos, ¿sí? Acá no hay esto de que uno puede ir, como veíamos en la auditoría, por ejemplo, extender los procedimientos o usar uno alternativo, ¿sí? Acá solo se van a aplicar los procedimientos que están acordados, por eso es fundamental esa etapa previa donde se acuerdan los procedimientos que se van a aplicar, ¿sí? Todos los involucrados deben acordar los procedimientos que se llevarán a cabo por el contador. En el informe se incluirá un apartado con el listado de los procedimientos específicos realizados durante el encargo. O sea, fíjense lo importante que es esto, que en el informe nuestro que va a emitir, digamos, el contador, va a detallar cuáles fueron los procedimientos que aplicó. Y como decía, bueno, intervienen tres partes claramente definidas: el comitente, el contador y el usuario. Y esto es el típico caso de cuando, imagínense, por ejemplo, una sociedad o un, no sé, un supermercado que compra otro, ¿sí? Más allá de, digamos, del estado contable, que puede estar muy bien y que esté auditado y demás, puede ser que el adquirente haga, por ejemplo, quiera revisar específicamente, por ejemplo, algunas cuestiones muy propias, digamos, del rubro, o al temas de contingencias. Bueno, tendrá que ver qué es lo que quiere ver
en esos procedimientos, ¿sí? Porque le pueden, o no se siente, digamos, satisfecho con, o no alcanzan a veces con un estado contable, digamos, auditado, uno va a requerir mediante este trabajo algún trabajo especial y que aparte normalmente se lo encarga uno lo hace con el auditor que trabaja uno, digamos, ¿no? Por ahí uno compra un tercero que tiene otro auditor. Bueno, acá, digamos, lo normal es que el que compra es quien define, digamos, cuál va a ser o quién va a ser el auditor o estudio contable que va a ser ese, que va a llevar a cabo esos procedimientos acordados, ¿sí? Bueno, ¿qué grado de seguridad otorgan estos tipos de encargo y cómo es la distribución del informe? Sobre el grado de seguridad no hay mucho más que hablar, ¿no? No brindan seguridad. Directamente no brindan seguridad. Sí, acá en el informe nosotros vamos a incluir los hallazgos que, tuvimos de la aplicación de estos procedimientos. Nada más. Disculpen. Eso vamos a poner. Un segundito. Disculpen la interrupción, cosa que pasa. Bueno, entonces estábamos en qué tipo de seguridad otorgan estos tipos de encargo. ¿Cómo es la distribución del informe? Bueno, habían mencionado muy bien que no otorgan seguridad, ¿sí? Dice, como el contador solamente expone en su informe los hallazgos de los procedimientos aplicados, ¿sí? No expresa ningún grado de seguridad sobre la información analizada. Son los usuarios que han solicitado el informe quienes evalúan por sí mismos los procedimientos y los hallazgos obtenidos por el contador, obteniendo sus propias conclusiones. Y acá no es se entiende bien la diferencia, ¿no? O lo llegan a ver, ¿no? O sea, no es el auditor quien llega a una conclusión, y por ejemplo, y expone si los estados contables presentan o no razonablemente, sino que acá el contador lo que hace es exponer los hallazgos y son los usuarios que han solicitado ese informe los que van a evaluar o tomar, digamos, o concluir sobre esos hallazgos y sobre, digamos, de manera analizando esa información y van a tomar sus propias conclusiones. Pero nosotros como auditor lo único que vamos a hacer es exponer las conclusiones a las cuales llegamos de los hallazgos de la aplicación de esos procedimientos, ¿sí? Este encargo no es ni una auditoría ni una revisión. La información necesaria para que los usuarios traigan sus propias conclusiones se describe en el informe en el párrafo hallazgos característicos de
este tipo de informes. Si acá no hay un párrafo de opinión, sí, porque no la hay, o de conclusión, sino que hay un párrafo de hallazgos donde vamos a detallar cada uno de los hallazgos resultantes de la aplicación de los procedimientos. Si bien todos los párrafos del informe son importantes, el que transmite las cuestiones sobre las que el usuario tomará sus decisiones es el más relevante, que es justamente este párrafo de hallazgos. También dice que al informe solo podrán acceder las partes que han acordado los procedimientos, ya que un tercero distinto, al desconocer las razones por las cuales se aplicaron los procedimientos acordados, podría interpretar incorrectamente los resultados. Bueno, hasta acá el encargo de procedimientos acordados. Después vean el informe, como les dije en el informe 22, están los modelos de informe utilizados son muy, muy claros y ejemplifican mucho todo lo que estamos viendo, ¿sí? Vamos a los encargos de compilación. ¿Cuál es la naturaleza de este tipo de encargos? ¿Sí? Y bueno, el objetivo, en definitiva, de un encargo de compilación es que el contador utilice su conocimiento especializado en contabilidad y en la preparación de información contable para facilitar a la dirección la preparación y presentación de información contable. La tarea consiste normalmente en preparar sintéticamente información contable sobre la base de información detallada de las transacciones de una entidad, sin la necesidad de verificar las afirmaciones. Y esto es muy importante. Digamos, no se verifican que esas afirmaciones existan, estén bien evaluadas y demás cuestiones. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es preparar, resumirlas, digamos, pero de ninguna manera vamos a opinar sobre esas afirmaciones, ¿sí? Este tipo de encargos no tienen por objetivo proporcionar algún grado de seguridad sobre la información, ¿sí? Acuérdense, estamos dentro de servicios relacionados que no otorgan seguridad. Un encargo de compilación puede aplicarse para compilar estados contables para uso general o información con fines particulares o específicos, incluyendo información contable que no sea histórica o sobre información no contable. Luego nos pide que redactemos el párrafo de manifestación profesional, en el caso de un informe de compilación, sobre estados contables para fines generales preparados de conformidad con normas contables profesionales. Y acá la manifestación sería así. Dice, los procedimientos utilizados no me permiten expresar ninguna seguridad sobre la información contable ni están concebidos para tal efecto. Por esta razón, y dado que no he llevado a cabo ni una auditoría ni una revisión, no emito ninguna opinión o seguridad acerca de la información contable identificada en el objeto del encargo. ¿Sí? De esta manera le va a quedar muy claro a quien vea nuestro informe de compilación que de ninguna manera esto se asocia a una auditoría y una revisión, sino que lo único que se hizo fue esto que mencionamos al principio, esta clasificación o compilación de la información contable, ¿sí? Bueno, hasta acá alguna consulta de procedimientos acordados con cargo de compilación. No. No, profe. Profe. Es raro volver así a... Me hace acordar al 2020, al 2021, pero bueno. ¿A ustedes cómo la vienen llevando? ¿Es mejor en las clases o no? Por más que yo entiendo el esfuerzo, ir a la facultad, todo, pero la verdad que me parece que se logra, al menos en esta etapa, ¿no? Me parece que se logra una mejor interacción y un mejor aprendizaje, tanto de ustedes como de nosotros, ¿no? Por supuesto. ¿O extrañan mucho la virtualidad? No, es mejor presencial. Con el frío se extraña un poco la virtualidad. Se extraña la virtualidad, sí, un poquito. Sí, yo pienso que por ahí, bueno, nosotros hoy, la verdad que
me parece que está bien planteado este sistema híbrido que tenemos, por ejemplo, clase los miércoles y los lunes y los viernes virtual. Por ahí sería mucho, tres presenciales, pero bueno, la verdad que nos permite esto de la virtualidad dar estas clases de los viernes y que me parece que han ayudado mucho, porque es una materia muy extensa y estaba como muy comprimido siempre todos los contenidos. Espero que se lleven algo más esta vez. Igual, profe. Bueno, vamos a ver balance social. Disculpa. Con las ganas que uno tiene de terminar la carrera, si hace 20 grados bajo cero, vamos a la facultad igual. Bueno, pero no se termina nunca esto de estudiar, ojo. Cada vez... Bueno, pero el título... hay que llegar bueno, al título. sí, por supuesto. Pero cada vez la capacitación es continua. Y no solo en impuestos, porque cambian todos los años las leyes, digamos, ¿no? Para cualquier profesión le estoy... pero bueno, está bueno terminar, coincido. Bueno, vamos a ver el último parte del trabajo práctico 29 y con esto ya vamos a ir terminando, ¿sí? Balance social. Bueno, acá volvemos a los tipos de encargo que otorgan seguridad, ¿sí? Que están dentro del capítulo 5. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el objetivo y la naturaleza de este tipo de encargo? Bueno, este es un encargo medio específico, ¿sí? Está la resolución técnica 36, bueno, modificada por la 44, tiene toda una cuestión específica, ¿sí? De esto de lo que es el balance social y en función de cuáles son los estándares o cuál es el marco sobre el cual tenemos que opinar. Dice, el objetivo de este encargo es expresar una conclusión con el fin de incrementar el grado de confianza de los usuarios a los que se destina el informe. Claramente estamos en un encargo de aseguramiento, ¿sí? Vamos a brindar seguridad, acerca del resultado respecto de la preparación y presentación del balance social. Dependiendo del nivel de aseguramiento que provea a los usuarios, convenido con la entidad, este nivel de aseguramiento, el encargo podrá ser de seguridad razonable o de seguridad limitada. O bien de seguridad razonable para ciertas afirmaciones del ente y de seguridad limitada para otras, pero siempre estamos hablando de seguridad. ¿Sí? Ya sea seguridad razonable o seguridad limitada, siempre estamos hablando de seguridad. Para la preparación de la información sujeta a este encargo de aseguramiento, de acuerdo con la resolución técnica 36, la entidad aplicará los siguientes criterios. Para el informe de sostenibilidad, los estándares del Global Reporting Initiative establecidos por la Junta de Estándares Globales de Sostenibilidad. Y después, para el estado del valor económico generado y distribuido, las normas contables profesionales vigentes a la fecha de cierre del correspondiente periodo, ¿sí? La RT 36 sería, ¿sí? ¿Cómo es la estructura de un informe de aseguramiento limitado con una opinión favorable? Y bueno, uno de los puntos va a tener, o el primero va a ser la identificación de la información objeto del encargo. Luego, ¿cuál es la responsabilidad de la dirección en relación con el balance social? ¿Cuál es la responsabilidad del contador respecto del informe o el encargo de aseguramiento que hace sobre ese balance? ¿Cuáles son los procedimientos realizados? Una breve descripción, digamos, y una conclusión. Luego, acá nos pide que redactemos el párrafo de la conclusión del informe mencionado en el punto anterior. Y bueno, a continuación lo vamos a ver. La conclusión acá, vamos a ver sobre las dos cosas, el informe de sostenibilidad y el de valor económico generado. Y dice así, sobre la base del trabajo descrito en la sección procedimientos realizados del presente informe, nada llamó mi atención que me hiciera pensar que esta reacción, ¿qué es? ¿De seguridad razonable o de seguridad limitada? Limitada. Limitada, muy bien. Si estoy diciendo que nada llamó mi atención, que me hiciera pensar que estamos hablando de una seguridad limitada. Entonces, ¿qué es lo que no llamó la atención? Y bueno, nada llamó la atención que le hiciera pensar que
los contenidos del informe de sostenibilidad que surgen de la aplicación y demás contengan incorrecciones significativas, ¿sí? No tuvo conocimiento el contador de que haya, o este informe, el contenido del informe de sostenibilidad contenga incorrecciones significativas, y también que el estado de valor económico general distribuido correspondiente no haya sido preparado en todos sus aspectos significativos de acuerdo con las disposiciones de la Resolución Técnica 36 y 44. Y acá fíjense que lo mismo, está redactado de manera negativa. Si dice que el estado del ejercicio no haya sido preparado en todos sus aspectos de acuerdo con las disposiciones, es diferente a decir que el estado ha sido preparado en todos sus aspectos de acuerdo con las disposiciones. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre un informe de aseguramiento o de razonable y otro de limitada? ¿Sí? En el caso de la seguridad razonable, obviamente estamos hablando de un mayor grado de seguridad, en el caso de la limitada, de un menor grado de seguridad, y en el caso para el auditor, tiene mayor riesgo, el de limitada, pero estamos siempre dentro de los encargos de aseguramiento en los cuales se otorga seguridad. Bueno, hasta acá esta cuestión del balance social y los servicios relacionados, que vimos el encargo de aplicación de procedimientos acordados y el de informe de compilación. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, duda, lo que quieran, lo vemos ahora, no hay ningún inconveniente. Profe, de este último de balance social, ¿se puede opinar diferente de los criterios GRI y del estado económico de valor? No sé cómo se llama. Digamos, de alguna manera, hoy están, o es sobre lo que tenemos que opinar. Yo la verdad no conozco otros criterios, tampoco soy un especialista en esto, pero las normas o la resolución técnica, digamos, 37, lo que solicita es esto, que el informe de sostenibilidad, los estándares son los GRI, y en el caso de valor económico, las normas lo que pienso en esto, a nivel internacional puede haber otra cuestión, la verdad no soy especialista y no quiero comentarte una cosa por otra. En el caso nuestro de la norma local, es con lo que tenemos que opinar, son estas dos cuestiones, los GRI y las normas estas contables, ¿sí? A nivel internacional puede haber otra cuestión, digamos, ¿no? Pero al menos a nivel local son el informe de sostenibilidad con los GRI y el valor económico con la resolución técnica esta 36 y la 44. Pero puede ser que uno esté, o sea, que ponele el informe de sostenibilidad, la opinión sea que contenga incorrecciones significativas. O sea, eso sí. Mala opinión y que el otro no, esté bien confeccionado. Eso, digamos, se puede dar, se puede dar tranquilamente, digamos, no. Pero bueno, normalmente es como que los dos, digamos, van, no es que van de la mano, pero lo más común es que si estén bien los dos o están mal los dos, digamos, pero se puede dar tranquilamente. Claro, perfecto, gracias. Digamos, por ejemplo, puede ser que por algún motivo el informe económico generado no haya sido preparado, no respete las disposiciones de la 36, pero sí el informe de sostenibilidad respete los estándares estos en el GRI, así que en ese sentido sí se puede dar esa situación. Buenísimo. Ok. Bueno, chicos, no sé si alguna
alguna duda más del práctico o de lo que sea, y si no, vamos cerrando. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, profe. gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos. Chao, profe. Chao, gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.